Durante 12 años, sus manos cortaron las mismas verduras todas las noches a la misma hora. Durante 12 años, el vapor del caldo subió hasta su rostro mientras removía la olla con movimientos mecánicos, precisos, idénticos. Durante 12 años, ella preparó la cena para un hombre que jamás bajó a la cocina, que jamás le dirigió la palabra, que jamás supo siquiera su nombre completo. Era solo la cocinera, nada más. Una sombra entre las sombras del Palacio de Mendoza, en Toledo, a finales del siglo XIX. Una mujer sin pasado, sin futuro, sin voz. Su vida entera cabía en aquella cocina de techos altos y fogones de hierro, donde el humo se mezclaba con sus suspiros y donde el silencio era su única compañía. El conde don Rafael de Mendoza vivía en el piso superior, encerrado en sus aposentos desde hacía años, consumido por una enfermedad que los médicos no podían curar. Ella sabía que estaba muriendo. Todos lo sabían. Los criados susurraban en los pasillos, los primos lejanos aparecían con sonrisas falsas preguntando por el estado del señor conde, y los abogados llegaban con maletines llenos de papeles que hablaban de herencias, testamentos y fortunas. Pero ella seguía cortando zanahorias, seguía hirviendo el caldo, seguía subiendo la sopera cada noche a las 8 en punto, aunque nunca fuera ella quien la llevara hasta la habitación del moribundo. Eso lo hacía el mayordomo, don Esteban, un hombre serio de mirada grave que bajaba siempre con la bandeja vacía y sin pronunciar palabra. Nadie le pedía opinión, nadie le preguntaba cómo estaba, nadie la miraba realmente. Era parte del palacio, como los cuadros antiguos, como los candelabros de plata, como las alfombras persas que cubrían los suelos de mármol. Útil, necesaria, pero invisible. Hasta aquella tarde de diciembre, hasta que don Esteban bajó a la cocina con el rostro más pálido de lo habitual y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. El conde quiere verte, esta noche, en persona. 12 años. 12 años preparando la misma sopa todas las noches. Y era la primera vez que él pedía verla. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus manos, siempre tan firmes con el cuchillo, temblaron. El corazón le latió con una fuerza extraña, casi dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué había hecho mal? ¿Había cambiado algo en la receta sin darse cuenta? ¿Estaba el conde enfadado? Pero don Esteban solo añadió, antes de salir, prepara la cena como siempre, pero esta vez subirás tú misma. Él quiere hablarte. Aquella noche, mientras cortaba las verduras con dedos temblorosos, ella no podía imaginar que estaba a punto de conocer al hombre detrás del título. No podía imaginar que aquella conversación sería la primera de muchas. Y jamás habría podido imaginar que en Nochebuena, cuando las campanas de Toledo anunciaran la medianoche, aquel conde moribundo le dejaría en herencia no solo un palacio, ni solo una fortuna, sino la oportunidad de transformar su vida y la de cientos de personas para siempre. Esto es lo que ocurrió en los últimos días de diciembre de 1887, en un palacio donde el silencio guardaba secretos y donde una sopa simple se convirtió en el puente entre dos almas solitarias. Antes de continuar, contadme en los comentarios de qué país nos acompañáis. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. ¿Nos escucháis desde España, México, Argentina, Colombia, Chile? Escribidlo aquí abajo. Y ahora sí, comienza esta historia que os tocará el corazón. Toledo, España, diciembre de 1887. La ciudad imperial dormía bajo un manto de niebla fría que subía desde el río Tajo y envolvía las calles empedradas, las torres de las iglesias, los conventos antiguos y las casas apiñadas en las cuestas. En lo alto de la colina sur, alejado del bullicio del Alcázar y de la catedral, se alzaba el Palacio de Mendoza, una construcción del siglo XVII de piedra dorada, balcones de hierro forjado y un escudo nobiliario tallado sobre el portón principal que mostraba dos leones rampantes y una corona de conde. El palacio había conocido días de gloria, bailes, recepciones, banquetes que duraban hasta el amanecer. Pero aquellos tiempos habían muerto hacía décadas, junto con la última condesa, doña Beatriz, quien falleció en un parto trágico que también se llevó a su hijo nonato. Desde entonces, el palacio se había convertido en un mausoleo silencioso donde habitaba un solo hombre, el conde don Rafael de Mendoza, de 62 años, enfermo del corazón y recluido en sus aposentos desde hacía 5 años. Apenas 7 personas vivían en aquel lugar inmenso. Don Esteban Ruiz,
el mayordomo de 60 años que había servido a la familia durante 4 décadas, 3 criadas que se turnaban para limpiar habitaciones que nadie usaba, un jardinero anciano que cuidaba lo que quedaba del jardín de boj y rosales marchitos, un mozo de cuadra que atendía los 2 caballos que ya nadie montaba, y ella, la cocinera, se llamaba Inés, aunque casi nadie usaba su nombre. Para todos era simplemente la cocinera, como si su identidad se hubiera fundido con su función. No tenía apellido conocido, o quizá lo había olvidado. Había llegado al palacio siendo una niña de 13 años, huyendo del hambre que azotaba los barrios bajos de Toledo tras una cosecha catastrófica que dejó a cientos de familias en la miseria. Su madre había muerto de unas fiebres, tiritando en un jergón sucio en una habitación sin ventanas. Su padre había desaparecido años antes, probablemente muerto en las guerras carlistas que desangraron España durante décadas. Inés quedó sola, pidiendo limosna en las escaleras de la catedral, durmiendo en portales, robando mendrúos de pan de los cestos de las panaderías. Fue doña Amparo, la antigua cocinera del palacio, quien la encontró una tarde de noviembre tiritando bajo los arcos de la plaza de Zocodover. La mujer, de carácter severo pero corazón blando, la llevó al palacio, la bañó en la cocina con agua caliente, le dio ropa limpia y le ofreció un trato. Puedes quedarte si trabajas. Aquí no mantenemos vagos. Aprenderás a cocinar, a limpiar, a ser útil. A cambio tendrás techo, comida y un lugar seguro. ¿Aceptas? Inés aceptó. No tenía otra opción. Durante 4 años fue aprendiz de doña Amparo. Aprendió a pelar patatas sin desperdiciar ni un milímetro de carne, a cortar cebolla sin llorar, a preparar caldos transparentes, guisos de carne, pescados al horno, postres de almendra y miel. Tenía manos rápidas y memoria prodigiosa para las recetas. A los 17 años ya cocinaba mejor que muchas cocineras veteranas. Cuando doña Amparo murió súbitamente de un infarto mientras amasaba pan, el mayordomo don Esteban convocó a Inés a su despacho. «El conde necesita una cocinera», le dijo con su voz grave y pausada. «Doña Amparo llevaba 30 años en este puesto. Tú eres joven, pero has aprendido bien. ¿Puedes hacerte cargo?» «Sí, señor». El conde es un hombre sencillo en sus costumbres. No pide banquetes ni platos elaborados. Cena todas las noches a las 8. Siempre lo mismo, un caldo ligero. Su salud es delicada y no tolera comidas pesadas. ¿Podrás prepararlo? Sí, señor. Bien. Tus obligaciones serán cocinar para el conde, para los criados y para las visitas ocasionales. Tendrás tu propia habitación en la planta baja, junto a la despensa. Tu salario será de 10 pesetas al mes. ¿Aceptas? Inés aceptó sin dudar. 10 pesetas al mes eran una fortuna para alguien que había conocido el hambre. Así comenzó su nueva vida. Todas las noches, a las 7:30, comenzaba a preparar la cena del conde. Había perfeccionado una receta que su propia madre le enseñó cuando era niña. Un caldo claro de pollo con arroz, zanahoria, apio y una pizca de azafrán que le daba un color dorado hermoso. Era una sopa sencilla, nutritiva, fácil de digerir. El ritual era siempre el mismo. Cortaba las verduras en trozos pequeños y regulares. Hervía el pollo hasta que la carne se desprendía del hueso. Colaba el caldo 3 veces hasta que quedaba completamente transparente. Añadía el arroz cocido aparte, las verduras, un toque de sal, una pizca de pimienta blanca. Servía todo en una sopera de porcelana blanca con el escudo de los Mendoza pintado en oro. Colocaba la sopera en una bandeja de plata junto con una cuchara de plata antigua, una servilleta de lino blanco bordada con las iniciales RM, Rafael de Mendoza, y una cestita con panecillos recién horneados. A las 8 en punto, don Esteban bajaba a recoger la bandeja. Subía las escaleras con pasos lentos y medidos. 15 minutos después, bajaba con la bandeja vacía, la sopera limpia, sin pronunciar palabra. A veces decía, «El conde agradece la cena». Otras veces, «Estaba perfecta». Rara vez, «Quizá un poco más de sal mañana». Pero nunca en 12 años, el conde había pedido ver a Inés. Para él, ella no existía como persona. Era solo una función, un mecanismo invisible del palacio que producía comida caliente a una hora determinada. Inés lo aceptaba. Había aprendido a vivir en las sombras, a moverse sin hacer ruido, a ser invisible. Su vida transcurría en la cocina y en su pequeña habitación. Se levantaba al alba, preparaba el desayuno para los criados, limpiaba, cocinaba el almuerzo, preparaba la cena del conde, cenaba sola en la cocina y se retiraba a dormir. Los domingos iba a misa temprano en la iglesia de Santo Tomé, pero siempre sola.
siempre en silencio. No tenía amigas. Las criadas iban y venían, ninguna se quedaba más de 2 años. Don Esteban era amable pero distante. El jardinero apenas hablaba. Inés vivía en una soledad constante, interrumpida solo por el sonido de los cuchillos contra la madera, el borboteo de las ollas y el crepitar del fuego en el fogón. A veces, cuando subía al segundo piso para llevar ropa limpia o para limpiar alguna habitación, oía voces que venían de los aposentos del conde. Eran las visitas, primos lejanos, abogados, el médico, algún clérigo. Todos hablaban en voz baja, con ese tono grave que se usa cuando se habla de enfermedades, herencias y muerte. Inés escuchaba sin querer. Palabras sueltas llegaban hasta ella. Testamento, propiedades, herederos, fortuna, títulos. Nunca palabras como afectos, recuerdo o gratitud. Los primos del conde aparecían 2 veces al año, siempre con regalos innecesarios y sonrisas falsas. Preguntaban por la salud del señor conde con un interés que no engañaba a nadie. Querían saber cuánto tiempo le quedaba. Querían saber qué pasaría con el palacio, con las tierras en La Mancha, con las inversiones en Madrid. La hermana del conde, doña Mercedes, vivía en Madrid con su esposo arruinado. Escribía cada 3 meses pidiendo préstamos que nunca devolvía. El conde siempre los autorizaba, con un cansancio resignado. «Son mi familia», le oía decir a don Esteban. «¿Qué otra cosa puedo hacer?». Pero Inés sabía, por los susurros de las criadas, que ninguno de esos familiares se había molestado en visitar al conde cuando enviudó, cuando enfermó, cuando empezó a declinar. Solo aparecían ahora que la muerte rondaba el palacio. El conde era un fantasma para Inés. Sabía que existía, que vivía en el piso superior, que comía su sopa cada noche, pero nunca lo había visto de cerca. Solo 3 veces en 12 años había cruzado su mirada con él, siempre desde lejos. Una vez cuando él bajó al patio apoyado en un bastón, otra vez cuando su sombra pasó frente a una ventana iluminada, y una tercera vez en el retrato que colgaba en el comedor. En el retrato tenía 30 años, el cabello negro, los ojos grises y penetrantes, una expresión seria pero no cruel. Según las criadas viejas, había sido un hombre apuesto en su juventud, amable con los empleados, generoso con los pobres. Pero la muerte de su esposa lo había roto por dentro. Se había encerrado en sí mismo, en sus libros, en sus papeles, en su soledad. Inés a veces se preguntaba cómo sería hablarle, qué voz tendría, si sería amable o distante. Pero esos pensamientos eran tontos. Ella era solo la cocinera, él era el conde. Entre ellos había un abismo de clase, educación y mundo que jamás se cerraría, o eso creía, hasta aquella tarde del 20 de diciembre de 1887, cuando don Esteban bajó a la cocina con el rostro pálido y le dijo: «El conde quiere verte». Inés dejó caer el cuchillo que sostenía. Un repollo rodó por la mesa y cayó al suelo. «¿Perdón?» «Que el conde don Rafael quiere verte en sus aposentos, esta noche, cuando le subas la cena». «¿Pero por qué? ¿He hecho algo mal?» «No lo sé, solo me ha pedido que te lo comunique. Prepara la cena como siempre, pero esta vez subirás tú misma. Él quiere hablarte». Don Esteban salió de la cocina sin añadir nada más. Inés se quedó paralizada, mirando el cuchillo en el suelo, el repollo rodando hacia la despensa, sus manos temblando. Por primera vez en 12 años, el conde se había acordado de que ella existía, y no sabía si eso era algo bueno o algo terrible. Aquella tarde Inés preparó el caldo con una meticulosidad obsesiva. Eligió el pollo más fresco del mercado que don Esteban había traído esa mañana, lavó las verduras 3 veces. Cortó cada zanahoria, cada tallo de apio, cada trozo de nabo con precisión milimétrica, como si su vida dependiera de la perfección de aquellos cortes. Hirvió el caldo durante 2 horas, espumándolo constantemente para eliminar cualquier impureza. Lo coló 4 veces en lugar de 3, hasta que quedó tan transparente como el agua de un manantial. Probó el punto de sal 5 veces, ajustando con gotas de salmuera que medía con cuidado casi científico. El arroz lo coció aparte, en agua con una hoja de laurel, hasta que quedó en su punto exacto, tierno pero firme, sin pasarse ni un segundo. Las verduras las añadió al final para que conservaran su forma y su color. El azafrán lo diluyó en un poco de caldo caliente antes de incorporarlo, para que tiñera todo de ese dorado perfecto que al conde le gustaba. Cuando terminó, la sopera humeaba con un aroma delicioso, reconfortante, hogareño, simple pero perfecto. Inés la contempló durante un largo minuto, con las manos apretadas contra el delantal. Se quitó el delantal manchado y se puso uno limpio, almidonado. Se lavó las manos con jabón de lavanda, se arregló el cabello,
recogiendo cada mechón rebelde en el moño bajo que siempre llevaba. Se miró en el reflejo borroso de la ventana de la cocina y vio lo que siempre veía. Una mujer de 25 años, piel clara, ojeras marcadas, sin ningún atractivo particular. Una mujer común, una sombra. Respiró hondo. Colocó la sopera en la bandeja de plata. Añadió la cuchara de plata antigua, la servilleta bordada, la cestita con panecillos. Cubrió todo con un paño de lino blanco para mantener el calor. A las 8 en punto subió las escaleras. Sus pasos resonaban en la piedra. El palacio estaba en silencio absoluto. Solo se oía el tic-tac de un reloj antiguo en algún lugar lejano y el crujido ocasional de la madera vieja. Los aposentos del conde estaban en el ala este, al final de un pasillo largo tapizado con terciopelo granate oscuro. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados, condes, condesas, militares, damas con vestidos de época, todos mirando con expresiones severas desde sus marcos dorados. Inés caminó despacio, sintiendo el peso de todas aquellas miradas muertas. Llegó hasta la puerta de madera tallada con el escudo de los Mendoza. Se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Llamó suavemente con los nudillos. Adelante. La voz era suave, cansada, pero no hostil. Tenía un tono cultivado, educado, el acento refinado de la aristocracia castellana. Inés empujó la puerta. La habitación era grande pero sorprendentemente acogedora. Había una chimenea encendida que llenaba el espacio de un calor agradable y una luz dorada que bailaba en las paredes. Las cortinas de terciopelo granate estaban echadas, bloqueando la noche fría del exterior. En un rincón había una estantería inmensa llena de libros, lomos de cuero, títulos en latín, francés, español. En las paredes colgaban mapas antiguos y grabados de batallas, y en el centro, sobre una cama de dosel con columnas de madera oscura tallada, estaba él, don Rafael de Mendoza. Inés lo miró y sintió una punzada de sorpresa y tristeza. Era exactamente como las criadas lo describían, delgado hasta la fragilidad, con el cabello completamente blanco cayendo sobre la frente, la piel pálida como el mármol de las estatuas. Llevaba una bata de terciopelo oscuro sobre un camisón de lino blanco. Tenía las manos huesudas apoyadas sobre las sábanas, pero sus ojos grises, eran exactamente los mismos del retrato, inteligentes, penetrantes, tristes, ojos que habían visto demasiado dolor. «Pasa», dijo haciendo un gesto débil con la mano. Inés entró caminando despacio, se acercó a la cama y dejó la bandeja en la mesita de noche con manos temblorosas. «Mi señor», murmuró, haciendo una pequeña reverencia. «Gracias». El conde la observó con una atención que la incomodó. «Siéntate, por favor». «Señor, por favor». No era una orden, era una petición. Había algo en su tono que hizo que Inés obedeciera. Se sentó en el borde de una silla tapizada cerca de la chimenea, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada baja. El conde destapó la sopera. El vapor subió hasta su rostro. Aspiró profundamente, cerrando los ojos. «Siempre huele igual», dijo en voz baja. «Exactamente igual». «¿Durante cuánto tiempo?» «¿Años?» «12 años, mi señor». «¿12 años?» Abrió los ojos sorprendido. «¿Tanto tiempo?» «Sí, señor, desde que tenía 17 años». El conde tomó la cuchara y probó el caldo. Lo saboreó lentamente, como si fuera un vino fino. Tragó. Dejó la cuchara en la sopera. «Perfecto, como siempre». La miró directamente. «¿Cómo te llamas?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. «Inés, mi señor». «Inés». Repitió el nombre, como probándolo. «¿Solo Inés?» «No, no recuerdo mi apellido, señor. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña. Mi padre también. Nunca me dijeron. Entonces eres simplemente Inés». «Sí, señor. Yo soy simplemente Rafael», sonrió débilmente. «Aunque todos me llaman el conde, don Rafael, su señoría, pero en realidad solo soy Rafael, un hombre viejo y enfermo». «No sois viejo, señor. 62 años. Eso es viejo cuando el corazón falla». Tomó otra cucharada de caldo. «¿Siempre preparas esta misma sopa?» «Sí, señor. Don Esteban me dijo que era lo que tolerabais mejor, que vuestra salud requería comidas ligeras». «Es cierto, pero no es solo eso. Esta sopa tiene algo especial». La miró con curiosidad. «¿De dónde viene la receta?» Inés dudó. Nunca había hablado de su pasado con nadie en el palacio, pero había algo en la mirada del conde, algo en su voz, que la hacía sentir segura. «De mi madre, señor. Cuando éramos pobres y no teníamos casi nada para comer, ella hacía esta sopa con lo que encontraba en el mercado. A veces solo era agua, una zanahoria vieja, un hueso de pollo, pero siempre decía que mientras hubiera algo caliente en la mesa, había esperanza».
El conde guardó silencio durante un largo rato mirando la sopera. Entonces, cada noche, durante 12 años, he estado comiendo esperanza sin saberlo. Inés sintió un nudo en la garganta. Es solo una sopa, señor. No. El conde negó con la cabeza. No es solo una sopa, es un acto de amor, de memoria. Tu madre te enseñó a encontrar luz en la oscuridad y tú has estado compartiendo esa luz conmigo sin que yo lo supiera. Tomó varias cucharadas más, comiendo despacio. Inés esperó en silencio, sin atreverse a moverse. Cuando terminó, el conde se recostó en los almohadones, visiblemente cansado. ¿Sabes por qué te he llamado, Inés? No, señor. Porque me estoy muriendo. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en un estanque. El médico dice que mi corazón no aguantará mucho más, quizá semanas, quizá días, no lo sé. La miró con una intensidad que la hizo temblar. Y me di cuenta de algo terrible. Durante 12 años alguien ha estado cuidándome, alimentándome, manteniéndome vivo, y yo ni siquiera sabía su nombre. Señor, yo solo... Déjame terminar, por favor. Alzó una mano temblorosa. He pasado mi vida rodeado de gente que solo veía mi título, mi dinero, mis tierras. Mi esposa murió hace 30 años. Mi hijo nunca nació. Mis primos me visitan solo para saber cuándo voy a morirme y qué van a heredar. Mi hermana me escribe solo cuando necesita dinero. Estoy completamente solo. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Pero tú has estado aquí, todas las noches, 12 años, sin pedir nada, sin esperar nada, solo haciendo esta sopa. Es mi trabajo, señor. No, es más que eso. La miró con una ternura que la conmovió. Y quiero conocerte, antes de que sea demasiado tarde. Quiero saber quién es la persona que me ha alimentado durante tanto tiempo. Inés sintió lágrimas quemándole los ojos. ¿Por qué, señor? Porque me importa. Sonrió tristemente. Quiero que vuelvas, mañana, y los días siguientes. Quiero que me traigas la cena tú misma y que te quedes un rato. Quiero que me hables de ti, de tu vida. Quiero no estar tan solo en mis últimos días. Inés asintió, incapaz de hablar. ¿Volverás? Sí, señor, volveré. Gracias, Inés. Ella se levantó, hizo una reverencia y salió de la habitación con el corazón acelerado y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Bajó las escaleras, sintiéndose completamente diferente. Por primera vez en 12 años, alguien la había visto, realmente visto, y ese alguien era el conde moribundo al que ella había alimentado en silencio durante tanto tiempo. Los siguientes días fueron los más extraños y hermosos de la vida de Inés. Cada noche, después de preparar el caldo con el mismo cuidado de siempre, subía a los aposentos del conde. Al principio, las conversaciones duraban solo unos minutos. Él le preguntaba cosas sencillas, cómo había sido su día, qué había cocinado para los criados, si había nevado, pero poco a poco las conversaciones se alargaron. 10 minutos se convirtieron en 20, 20 en media hora, y pronto Inés se encontró pasando una hora entera junto a la cama del conde, hablando de cosas que jamás había compartido con nadie. Le contó sobre su infancia en los barrios pobres de Toledo, sobre cómo su madre cantaba mientras cocinaba, aunque no tuvieran casi nada, sobre cómo su padre se fue a la guerra y nunca regresó. Le contó sobre los días de hambre, sobre dormir en portales, sobre el miedo constante. El conde la escuchaba con una atención que nadie le había dado nunca. No interrumpía, no juzgaba, solo escuchaba, con esos ojos grises clavados en ella, asintiendo de vez en cuando. Y a cambio, él también empezó a abrirse. Le contó sobre su juventud, cuando el palacio estaba lleno de vida y risas, sobre su esposa Beatriz, una mujer de risa contagiosa y espíritu libre que lo había hecho feliz durante 5 años demasiado cortos. Era como el sol, dijo una noche mirando el fuego de la chimenea. Cuando entraba en una habitación, todo se iluminaba. Cantaba mientras tocaba el piano, bailaba en el jardín, hacía que todo pareciera posible. ¿Cómo murió? Me preguntó Inés en voz baja. En el parto. La voz del conde se quebró. El niño venía mal. Los médicos intentaron todo, pero ambos se fueron. Guardó silencio durante un largo rato. Después de eso me encerré aquí. No quise volver a amar, no quise volver a arriesgarme. Pensé que si mantenía todo a distancia, si no dejaba entrar a nadie, no volvería a sentir ese dolor. ¿Funcionó?, preguntó Inés. No, sonrió tristemente. Solo conseguí estar solo durante 30 años. Otra noche el conde le habló de sus primos y su hermana. Aparecen 2 veces al año con sonrisas falsas y regalos que no necesito. Preguntan por mi salud con un interés que no sienten. Solo quieren saber cuándo voy a morirme y qué van a heredar. Pero son vuestra familia, señor. No, la familia no es solo sangre. Es afecto, es cuidado, es estar presente. La miró.
Tú has estado más presente en mi vida que cualquiera de ellos, aunque nunca nos hayamos hablado hasta ahora. Esas palabras se grabaron en el corazón de Inés. Una noche, mientras la nieve caía suavemente sobre Toledo cubriendo los tejados y las calles de blanco, el conde le preguntó, ¿has amado a alguien, Inés? Ella negó con la cabeza. No he tenido tiempo para eso, señor. Mi vida ha sido la cocina, el palacio. No conozco otro mundo. Eso me entristece. Eres joven. Deberías tener una vida propia. Alguien que te quiera. Hijos. Sueños. No sé si merezco esas cosas. ¿Por qué dices eso? Porque soy nadie, señor. Solo una huérfana sin apellido, sin educación, sin nada. El conde se incorporó en la cama con esfuerzo, mirándola con intensidad. Escúchame bien, Inés. No eres nadie. Eres alguien que ha sobrevivido al hambre, a la soledad, a la pérdida. Eres alguien que ha convertido el dolor en compasión, preparando comida con amor. Eres alguien que merece mucho más de lo que la vida te ha dado. Inés sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, señor. No me agradezcas, es la verdad. El 22 de diciembre, el conde amaneció más débil. El médico, el doctor Martín Alonso, un hombre de barba canosa y mirada grave, bajó a la cocina después de examinarlo. ¿Cómo está?, preguntó Inés con el corazón encogido. Se está apagando, respondió el doctor en voz baja. Su corazón está cediendo. Calculo que le quedan días, quizás solo horas. ¿Sufre? No, está en paz. Eso es raro en los moribundos, pero él parece estar preparado. Aquella noche, cuando Inés subió con la cena, encontró al conde más pálido que nunca. Apenas probó el caldo. No tengo hambre, dijo, pero quédate conmigo un rato. Inés se sentó junto a la cama. El conde extendió una mano temblorosa. Ella la tomó entre las suyas, sorprendida por lo fría que estaba. Mañana es Nochebuena, dijo él. Mi última Nochebuena. No digáis eso, señor. Es la verdad. Lo siento. Lo sé aquí. Se tocó el pecho. Pero está bien. No tengo miedo. ¿Por qué no? Porque he hecho las paces con mi vida y porque en estos últimos días he conocido a alguien que me ha devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué, señor? La esperanza. Sonrió débilmente. Gracias a ti, Inés. Gracias por estos días. Han sido los mejores de los últimos 30 años. Inés no pudo contener el llanto. Gracias a vos, señor, por verme, por hablarme, por tratarme como una persona. Siempre has sido una persona. Solo que nadie se molestó en mirarte bien. Apretó su mano. Quiero pedirte algo para mañana, lo que sea. Quiero que vengas a medianoche, cuando suenen las campanas de la catedral. Quiero que estés conmigo cuando llegue ese momento. ¿Qué momento, señor? El final. La miró con ternura. No quiero morir solo, Inés, y hay algo que debo darte. ¿Qué es? Lo sabrás mañana. Cerró los ojos, agotado. Ahora vete a descansar. Mañana será un día importante. Inés salió de la habitación con el corazón destrozado. Aquella noche no pudo dormir. Se quedó en la cocina, mirando el fuego del fogón, pensando en las palabras del conde, en su mirada triste, en la ternura con la que le había hablado. En algún momento de aquellos días, sin darse cuenta, había dejado de ver al conde como un señor lejano e inalcanzable. Ahora lo veía como un hombre solo, vulnerable, bueno, que había sufrido demasiado, y sentía algo que no había sentido nunca. Afecto profundo. Quizá amor, del tipo que se siente hacia un padre, un hermano, un amigo querido. La mañana del 24 de diciembre amaneció nevada. Toledo se cubrió de blanco. Las campanas repicaron desde todas las iglesias. Las calles se llenaron de vendedores de castañas asadas y turrones, de niños corriendo y riendo, de familias preparando la Nochebuena. En el Palacio de Mendoza reinaba el silencio. Las criadas habían pedido permiso para visitar a sus familias. Don Esteban se retiró temprano. El palacio quedó vacío, excepto por Inés y el conde moribundo. Ella pasó el día en la cocina, preparando el caldo con un cuidado casi sagrado. Era la última vez que lo prepararía para él. Quería que fuera perfecto. Eligió el pollo más tierno, las verduras más frescas. Cortó cada trozo con precisión milimétrica. Hirvió el caldo durante 3 horas, hasta que estuvo transparente como el cristal. El azafrán lo tiñó de un dorado brillante, hermoso. Al caer la noche, encendió velas por toda la cocina. Colocó el caldo en la sopera de porcelana, añadió una ramita de perejil fresco como adorno final, cubrió todo con el paño de lino. A las 11:30 subió las escaleras. Los aposentos del conde estaban iluminados solo por la chimenea y 4 candelabros que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El ambiente olía a cera derretida y madera quemada. Don Rafael estaba incorporado en la cama, apoyado en varios almohadones. Llevaba su mejor bata de terciopelo granate, tenía el cabello peinado, parecía estar esperándola. Inés sonrió. «¿Has venido?».
Por supuesto, señor. Deja la bandeja y siéntate junto a mí. Ella obedeció. El conde tomó unas pocas cucharadas del caldo, saboreándolo lentamente, como si quisiera memorizar el sabor. Perfecto, murmuró. Como siempre. La última vez es perfecta. Dejó la cuchara y se recostó, mirando a Inés con una intensidad que la conmovió. Es hora de que sepas la verdad. ¿Qué verdad, señor? He cambiado mi testamento, Inés. Ella lo miró sin comprender, y entonces el conde empezó a hablar, revelando un secreto que cambiaría su vida para siempre. El conde tomó aire con dificultad. Su respiración era superficial, entrecortada, pero sus ojos seguían siendo lúcidos, determinados. Durante meses he estado pensando en qué hacer con todo esto, dijo, haciendo un gesto débil que abarcaba la habitación, el palacio, el mundo entero. Tengo primos que me odian porque nunca les di lo que querían. Una hermana que solo me escribe cuando necesita dinero. Sobrinos que nunca me han visitado, que no saben quién soy más allá de un nombre en un árbol genealógico. Hizo una pausa, respirando con esfuerzo. ¿Sabes cuántas veces me han preguntado cómo estoy? No cómo están vuestras tierras o cómo va vuestra salud para saber cuándo moriréis, sino realmente cómo estás, Rafael. Ninguna. En 30 años, ninguna. Inés sintió un nudo en la garganta. Pero tú, la miró con ternura. Tú has estado aquí 12 años, todas las noches, preparando esta sopa, sin pedir nada, sin esperar nada. Has alimentado mi cuerpo cuando mi alma estaba rota. Has sido constante, fiel, silenciosa. Eres la única persona en este mundo que ha visto al hombre detrás del título. Señor, yo solo... Déjame terminar, por favor. Extendió una mano temblorosa hacia la mesita de noche y sacó un sobre lacrado con el escudo de los Mendoza, impreso en cera roja. He decidido nombrarte mi heredera universal. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Inés las oyó, pero su cerebro se negaba a procesarlas. ¿Qué? El Palacio de Mendoza, las tierras en La Mancha, las fincas de olivos en Jaén, las inversiones en Madrid y Barcelona, el título de condesa de Mendoza, todo pasa a tu nombre cuando yo muera. Inés se puso de pie bruscamente, temblando de pies a cabeza. No, no puede ser. Eso es... Señor, estáis enfermo. No sabéis lo que decís. Sé exactamente lo que digo. El conde se incorporó con esfuerzo. Hace 3 meses cambié el testamento ante notario. Don Esteban y el doctor Alonso son testigos. Todo es legal, irrevocable. Pero yo no soy nadie. Soy una cocinera sin apellido, sin educación, sin... Eres alguien que merece esto más que cualquier miembro de mi familia. La miró con una intensidad que la paralizó. Eres alguien que conoce el valor de las cosas porque lo ha perdido todo. Eres alguien que ha sobrevivido al hambre y no se ha vuelto cruel. Eres alguien que ha dado sin esperar nada a cambio. Inés sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en la silla, incapaz de mantenerse de pie. No sé cómo ser una condesa, no sé administrar un palacio, no sé... Aprenderás. Don Esteban te ayudará. He dejado instrucciones detalladas sobre todo, las tierras, las rentas, las inversiones, y he nombrado a 3 administradores de confianza para que te guíen en los primeros años. El conde extendió el sobre hacia ella. Tómalo. Con manos temblorosas, Inés tomó el sobre. Era pesado, sellado con cera roja. El escudo de los Mendoza brillaba bajo la luz de las velas. Dentro están los documentos firmados ante notario. Una carta para ti. Instrucciones para don Esteban. Todo lo que necesitas saber. ¿Por qué? La voz de Inés era apenas un susurro. ¿Por qué yo? Porque durante 12 años me has dado esperanza en forma de un caldo caliente. Porque has convertido mi soledad en algo más llevadero sin siquiera saberlo. Porque creo que harás con esta fortuna algo que yo nunca pude. Llenar este palacio de vida, de compasión, de amor. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Inés. No merezco esto. Sí lo mereces. Más que nadie. El conde sonrió con ternura. Solo te pido una cosa, Inés. Lo que sea, que este palacio no vuelva a ser un lugar de soledad y silencio, que la cocina siempre esté caliente, que las puertas estén abiertas para quienes no tienen nada, que uses esta fortuna para ayudar a gente como tú fuiste, niños sin familia, mujeres sin hogar, ancianos abandonados. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Haz que el apellido Mendoza signifique algo bueno. Haz que signifique esperanza. Inés cayó de rodillas junto a la cama, sollozando. Lo prometo, señor. Juro que cuidaré este lugar, que ayudaré a quien lo necesite, que haré honor a vuestro nombre.
El conde le puso una mano en la cabeza, con la ternura de un padre bendiciendo a su hija. Gracias, Inés, gracias por estos últimos días. Han sido un regalo. En ese momento las campanas de la catedral comenzaron a sonar, anunciando la medianoche. Eran las 12 campanadas de Nochebuena. El sonido llenó el aire nevado de Toledo, resonando en las piedras antiguas, en los tejados cubiertos de blanco, en el silencio del palacio. Don Rafael cerró los ojos. «Es un buen momento», murmuró. «Nochebuena, paz en la tierra, y a mí también, señor». La voz de Inés estaba rota por el llanto. «No llores, querida niña. He vivido más de lo que esperaba, y he conocido la bondad antes de partir. Eso es más de lo que muchos reciben». Respiró hondo, con esfuerzo. «Cuida de este lugar, cuida de los que no tienen voz, y cuando pienses en mí, prepara esa sopa, compártela con quien tenga hambre, así me recordarás». Su mano se aflojó lentamente sobre la cabeza de Inés. «Gracias por todo». Su pecho dejó de moverse. Su rostro se relajó en una expresión de paz profunda, casi beatífica. El conde don Rafael de Mendoza había partido. Inés se quedó arrodillada junto a la cama, sosteniendo la mano fría del hombre que le había dado no solo una fortuna, sino la oportunidad de redescubrir su valor como ser humano. Las campanas seguían sonando, anunciando el nacimiento de la esperanza en una noche fría de diciembre. Y en el palacio silencioso, una cocinera sin apellido se convertía en condesa, heredera de un legado que iba mucho más allá del dinero. Don Esteban encontró a Inés una hora después, aún arrodillada junto a la cama, sosteniendo el sobre lacrado contra su pecho y con lágrimas secas en las mejillas. El mayordomo miró al conde, luego a Inés, y asintió lentamente. «¿Ha partido en paz?» «Sí», murmuró Inés, «en paz». «¿Os contó sobre el testamento?» Ella alzó el sobre. «Me lo dio antes de irse». Don Esteban se arrodilló junto a ella, con la rodilla crujiendo por la edad. «Condesa de Mendoza», dijo en voz baja. «Ese es ahora vuestro título». «No puedo, no sé cómo». «Aprenderéis, y yo estaré aquí para ayudaros». La miró con respeto. El conde eligió bien. «En todos mis años de servicio, jamás conocí a nadie más digno de este honor». «¿Los primos lo saben?» «No. Se enterarán en la lectura del testamento». Hizo una pausa. «No será fácil. Intentarán impugnarlo. Dirán que lo manipulasteis, que el conde estaba senil. Pero no es verdad. Lo sé. Y tenemos testigos. Yo, el doctor Alonso, el notario. Todos certificaremos que el conde estaba en plena posesión de sus facultades cuando cambió el testamento hace 3 meses». Inés miró al hombre muerto en la cama. «¿Por qué yo, don Esteban? ¿Por qué no alguien de su familia? Porque ellos solo veían un título y un dinero. Vos veíais a un hombre». El mayordomo se puso de pie. «Ahora debemos preparar todo. El funeral, los avisos, la lectura del testamento». Inés asintió, limpiándose las lágrimas. «Sí, hagámoslo». Aquella Nochebuena, mientras el resto de Toledo celebraba con turrones y villancicos, el palacio de Mendoza se sumió en un luto silencioso. Pero también, sin que nadie lo supiera aún, estaba comenzando una nueva era. Una era de esperanza, compasión y puertas abiertas. Todo gracias a una cocinera sin nombre que preparó la misma sopa durante 12 años y a un conde moribundo que supo ver más allá del silencio. El funeral del conde don Rafael de Mendoza se celebró 3 días después en la Catedral de Toledo, con todos los honores correspondientes a un noble de su rango. La enorme catedral gótica se llenó de gente. Aristócratas de Madrid, comerciantes importantes de la ciudad, autoridades eclesiásticas, representantes del ayuntamiento, todos vestidos de negro riguroso, con rostros compungidos y palabras de condolencia que sonaban huecas. Los primos del conde ocuparon los bancos delanteros. Don Rodrigo, un hombre corpulento de bigote engomado, con su esposa cubierta de joyas falsas. Doña Mercedes, la hermana del conde, apoyándose dramáticamente en el brazo de su esposo arruinado, secándose lágrimas que parecían demasiado ensayadas. Don Gaspar, un primo lejano que administraba mal unas tierras en Cuenca. Doña Elvira, una prima anciana que no había visitado al conde en 20 años. Todos esperaban, todos calculaban, todos pensaban en el testamento. Inés estaba al fondo de la catedral, vestida con un sencillo vestido negro que le había prestado una de las criadas. No tenía velo, no tenía joyas, era una sombra entre las sombras, invisible como siempre había sido. Pero don Esteban estaba a su lado, firme y protector. «Mantened la calma», le susurró. «Pronto todo cambiará». El funeral fue largo, solemne. El obispo habló sobre la vida virtuosa del conde, sobre su generosidad con la iglesia, sobre su noble linaje. Pero no mencionó la soledad que había marcado sus últimos años. No mencionó el dolor que lo había consumido durante décadas.
Inés escuchaba en silencio, apretando contra su pecho el sobre lacrado que el conde le había dado. Dentro estaba su futuro. Dentro estaba el legado de un hombre que la había visto cuando nadie más lo hizo. Cuando terminó el funeral, el féretro fue llevado al panteón familiar en el cementerio de San Lorenzo. Inés siguió a distancia, sin acercarse demasiado. Los primos ni siquiera la miraban. Para ellos seguía siendo invisible. Mejor así, pensó, que me vean cuando sea inevitable. Al día siguiente llegó la citación del notario. Todos los posibles herederos debían presentarse en el salón principal del Palacio de Mendoza para la lectura del testamento. Inés pasó la noche en vela, leyendo y releyendo la carta que el conde le había dejado. Era larga, escrita con caligrafía firme y elegante. En ella, don Rafael explicaba sus razones, sus esperanzas, sus instrucciones. «Querida Inés», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque he partido y ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. Durante 12 años te observé desde la distancia. Vi cómo tratabas a los demás criados con respeto. Vi cómo nunca desperdiciabas comida, guardando sobras para los pobres que llegaban al portón. Vi cómo trabajabas sin quejarte, sin pedir reconocimiento, sin esperar nada. Cuando probé tu sopa por primera vez, me recordó a algo que había perdido, el sabor del hogar, del amor verdadero, de la sencillez. Mi madre hacía una sopa parecida cuando yo era niño, antes de que los títulos y el dinero complicaran todo. Tu sopa me devolvía a ese tiempo, a ese lugar de inocencia y calor. He decidido dejarte todo porque confío en que harás con ello lo que yo no tuve el coraje de hacer, llenar este palacio de vida, de compasión, de propósito. No quiero que el apellido Mendoza se extinga en un museo vacío. Quiero que signifique esperanza para quienes no tienen nada. Inés lloró al leer esas palabras. Lloró por el hombre solitario que había sido el conde, por las oportunidades perdidas, por el amor que nunca pudo recuperar después de perder a su esposa. Pero también sintió una determinación férrea creciendo en su pecho. Cumpliría su promesa, haría honor a ese legado. El día de la lectura del testamento amaneció gris y frío. El palacio de Mendoza se llenó de gente, los primos, la hermana del conde, algunos sobrinos lejanos, abogados, representantes bancarios. Todos ocuparon los sillones del salón principal, bajo los retratos de generaciones de Mendoza que miraban desde las paredes con expresiones severas. El notario don Guillermo Sánchez, un hombre de unos 50 años con gafas redondas y expresión seria, colocó varios documentos sobre una mesa antigua. Don Esteban estaba de pie junto a la puerta. Y en un rincón, casi oculta detrás de una columna, estaba Inés. Nadie la había invitado formalmente, pero don Esteban había insistido en que debía estar presente. «Es el deseo del conde», había dicho. El notario carraspeó, pidiendo silencio. «Señoras y señores, procederemos a la lectura del último testamento y voluntad del difunto conde don Rafael de Mendoza, redactado el 15 de septiembre de 1887, ante notario y 2 testigos». Los primos se inclinaron hacia adelante, expectantes. El notario comenzó a leer las disposiciones menores. «Dejo una suma de 1000 pesetas a la Catedral de Toledo para misas por mi alma. Dejo 500 pesetas a cada uno de los criados que lleven más de 5 años a mi servicio. Dejo a mi mayordomo, don Esteban Ruiz, una pensión vitalicia de 200 pesetas anuales y la casa de campo en Yuncos, en reconocimiento a su lealtad de 40 años». Don Esteban inclinó la cabeza, conmovido. El notario continuó con varias disposiciones más. Legados a hospitales, asilos, obras de caridad. Los primos escuchaban con impaciencia creciente. ¿Cuándo llegaría lo importante? Finalmente, el notario carraspeó de nuevo y leyó con voz clara y firme. «En cuanto al resto de mis bienes, propiedades, tierras, inversiones y títulos nobiliarios, nombro como heredera universal a la señorita Inés, cocinera de esta casa, a quien otorgo el Palacio de Mendoza, las fincas en La Mancha y Jaén, todas las inversiones bancarias y el título de condesa de Mendoza, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva». El silencio fue absoluto. Luego estalló el caos. «Esto es un insulto. Una cocinera, una sirvienta sin apellido. El conde estaba senil, fue manipulado. Exijo que se impugne este testamento inmediatamente». Don Rodrigo se puso de pie, rojo de furia. «Esto es un fraude. Esa mujer debe haber seducido a mi primo aprovechándose de su enfermedad». El notario golpeó la mesa con firmeza. «Señores,
Orden, por favor, el testamento es completamente legal. Fue firmado hace 3 meses, ante 2 testigos que certificaron la plena capacidad mental del conde. Don Esteban dio un paso adelante con voz autoritaria. Yo fui uno de esos testigos. Estuve presente cuando el conde firmó estos documentos. Les aseguro que estaba en plena posesión de sus facultades mentales. Sabía exactamente lo que hacía y por qué. El doctor Alonso, que también estaba presente, añadió: yo fui el segundo testigo. Como médico del conde, puedo certificar que en el momento de firmar el testamento, don Rafael estaba completamente lúcido. No había signos de demencia, confusión o deterioro mental que pudieran invalidar su decisión. Doña Mercedes, la hermana del conde, señaló a Inés con un dedo tembloroso de rabia. Tú, seguro que lo envenenaste lentamente, por eso preparabas su comida. Querías quedarte con todo. Inés dio un paso adelante. Ya no temblaba, ya no sentía miedo. Solo sentía la dignidad que el conde le había dado en sus últimos días. Jamás pedí nada al conde don Rafael, dijo con voz firme. Durante 12 años hice mi trabajo en silencio. Ni siquiera sabía de la existencia de este testamento hasta la noche de Nochebuena, momentos antes de su muerte. Lo único que hice fue cocinar para él, nada más. Mentirosa. Don Esteban alzó la voz, imponiendo orden. Basta. La señorita Inés dice la verdad. En 12 años, jamás la vi pedir un favor al conde. Jamás la vi buscar beneficios personales. Era invisible para la mayoría de vosotros, que apenas sabíais que existía. Pero el conde sí la vio, y decidió honrar su lealtad, su bondad, su constancia. El notario asintió. El testamento es irrevocable. Quienes deseen impugnarlo pueden hacerlo, pero les advierto que no prosperará. Todo está en orden legal y notarial. Los primos salieron del salón dando portazos, murmurando amenazas, hablando de abogados y pleitos. Doña Mercedes lanzó una última mirada de odio puro a Inés antes de salir con su esposo. Cuando el salón quedó vacío, Inés se dejó caer en una silla, abrumada por el peso de lo que acababa de ocurrir. El notario se acercó a ella. «Condesa de Mendoza», dijo respetuosamente, «necesitaré que firméis algunos documentos. A partir de hoy, legalmente, sois la propietaria de todo esto». Inés miró a su alrededor. Los retratos de los Mendoza, los muebles antiguos, las arañas de cristal, el palacio entero. No sentía alegría, sentía responsabilidad. Una responsabilidad inmensa que le había sido confiada por un hombre que creyó en ella cuando nadie más lo hizo. «Estoy lista», dijo, y firmó los documentos que la convertían oficialmente en la condesa de Mendoza. Los meses siguientes fueron difíciles. Los primos intentaron impugnar el testamento 3 veces. Contrataron abogados caros que argumentaron incapacidad mental, manipulación, fraude, pero cada vez perdieron. Los testimonios de don Esteban y el doctor Alonso eran irrefutables. Los documentos estaban en perfecta orden. Finalmente, después de 6 meses de batalla legal, se rindieron. Inés era oficialmente la condesa de Mendoza, pero no usaba el título para sí misma. Lo usaba para cumplir su promesa. Lo primero que hizo fue abrir las puertas del palacio un día a la semana para ofrecer comida caliente a los pobres de Toledo. La gran cocina, que durante años solo había producido una sopera al día, ahora hervía con docenas de ollas llenas de la misma sopa que el conde tanto amó. Cada domingo, Inés servía personalmente el caldo a quienes llegaban: niños descalzos, viudas solas, ancianos abandonados, trabajadores agotados. Les daba no solo comida, sino dignidad. Los trataba como personas, no como caridad. «Esta sopa viene de alguien que la valoraba», les decía, «y vosotros la merecéis». Luego destinó parte de las tierras de La Mancha para crear un orfanato donde niños sin familia pudieran aprender oficios: carpintería, herrería, costura, cocina. Les dio educación, techo, futuro. Convirtió el ala oeste del palacio en un refugio para mujeres abandonadas o viudas sin recursos. Les ofreció habitaciones dignas, trabajo en la cocina o en los jardines, la oportunidad de reconstruir sus vidas. El apellido Mendoza, que durante generaciones había significado poder y distancia, ahora significaba esperanza. La gente de Toledo comenzó a llamar al lugar el Palacio de la Esperanza. Venían desde pueblos lejanos, oyendo rumores de una condesa que había sido pobre y recordaba lo que era el hambre. Don Esteban se quedó a su lado, guiándola en la administración de las tierras, las rentas, las inversiones. Le enseñó a leer documentos legales, a tratar con banqueros,
a defender sus decisiones. «Lo estáis haciendo bien, condesa», le dijo una tarde. El conde estaría orgulloso. Inés nunca dejó de cocinar. Aunque ahora tenía personal que podría hacerlo por ella, cada domingo preparaba personalmente la sopa del conde y la servía con sus propias manos. Cada Nochebuena, al sonar las 12 campanadas, encendía una vela frente al retrato de don Rafael, que ahora colgaba en el comedor, y en silencio le daba las gracias. «Gracias por verme», susurraba. «Gracias por creer en mí. Gracias por darme la oportunidad de ser más que una sombra». Un año después de la muerte del conde, don Esteban entró en la cocina donde Inés preparaba, como siempre, el caldo dorado. «Condesa, han llegado más familias. Vienen desde Cuenca. Han oído hablar del refugio». Inés sonrió removiendo la olla con el mismo movimiento que había repetido durante años. «Que pasen. Hay sopa para todos». Mientras servía el primer plato a una niña de ojos grandes que le recordaba a sí misma 12 años antes, pensó en las palabras del conde aquella última noche. «Cada noche, sin saberlo, he estado comiendo esperanza». Ahora ella entendía. La verdadera herencia no había sido el dinero, ni el palacio, ni el título. Había sido la oportunidad de transformar el dolor en compasión, la soledad en comunidad, el silencio en vida. Había sido la posibilidad de que nadie más volviera a sentirse invisible. Como ella se había sentido, como él se había sentido, como nadie debería sentirse jamás. Inés, la cocinera sin apellido que se convirtió en condesa, siguió sirviendo sopa durante muchos años más, y cada cucharada llevaba el mismo ingrediente secreto que su madre le había enseñado y que el conde había reconocido: esperanza. Si esta historia os ha llegado al corazón, dejadme un like y suscribíos para más historias como esta que os harán emocionar. Compartid este vídeo con alguien que necesite recordar que la bondad siempre encuentra su recompensa, aunque sea de formas inesperadas. Y recordad, nunca subestimemos el poder de un acto de amor en silencio, porque el universo siempre lleva la cuenta. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.